UCB Televisión presenta Derechos Humanos sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos. ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a este espacio de los fines de semana, donde abordamos la temática de los derechos universales, los derechos humanos. Y en Derechos Humanos sin Fronteras, en esta oportunidad, vamos a tener dos tópicos relacionados obviamente con el tema de fondo, que dice relación con los trabajadores y su posición frente a la política contingente en Ecuador. Y vamos a estar abordando desde la temática de los derechos humanos también la música, la creación, lo artístico. Vamos a comenzar con Edgar Zarango Correa, que es presidente de la Confederación de Trabajadores de Ecuador. Lo tengo en línea, lo saludo, ¿cómo estás? Jorge, muchas gracias por la entrevista. Un saludo para todos los hermanos y hermanas chilenas a la distancia, nuestro saludo fraternal y solidario. Muy bien, bueno, entendiendo las distancias, entendiendo... ¿Está en Quito, en Ecuador, en la capital? ¿Dónde se ubica exactamente por el tema del delay, del desfase, ¿no es cierto?, habitual de Internet? Cuénteme. Bueno, en este momento estamos en la capital, permanentemente estamos viajando al interior del país, pero estos días estamos aquí trabajando algunos aspectos que tienen que ver con la organización sindical y lo que es más buscando la mayor apertura para seguir luchando por esos objetivos que tenemos como seres humanos y también como trabajadores. Claramente. Bueno, como vicepresidente también de Derechos Humanos Sin Fronteras, Ecuador, si subimos, nos encontramos con Perú, Ecuador, Colombia, ¿no es cierto?, en la costa oeste sudamericana. Un saludo muy grande y para todos quienes representan a este pueblo tan atractivo, tan histórico también de Ecuador. Bueno, hablemos de la Confederación. ¿Qué ha significado? ¿Cómo fueron sus orígenes? ¿Cómo se gesta esta acción sindical que ustedes llevan a cabo, Edgar? Con mucho gusto. La Confederación de Trabajadores del Ecuador es la primera central clasista en el país. Hoy por hoy es la central más grande que tenemos. Tenemos incidencia en las 24 provincias del país, es decir, seguimos siendo cuantitativamente la primera central sindical y cualitativamente también, porque de hecho nosotros partimos de unos principios fundamentales como se constituye allá en 1944. Sin embargo, nuestra lucha ha sido permanente. Antes mismo de 1905 ya teníamos algunos elementos acá constituidos como asociaciones, gremios artesanales, sindicatos también de algunos sectores ya campesinos. Y luego pues adopta una condición ya de un sindicalismo de clase a partir del 1917 con la Revolución Rusa y justamente con las nuevas expresiones que se vienen a generar en el mundo. Ello dio pues resultado justamente a ir aglutinando ya no solamente organizaciones clericales o mutuales, sino también organizaciones con un claro tinte clasista. Y de ahí pues en el 1922 se puede decir que la Confederación se bautiza por el baño de sangre del fatídico 15 de noviembre de 1922, en donde los trabajadores de ese entonces, los sindicatos de cacaoteros, bananeros, los sindicatos ferrocarrileros, los sindicatos de organizaciones de electricistas en la costa ecuatoriana, pues se levantaron para exigir mejores condiciones, sobre todo en salarios y reducción de las jornadas laborales. ¿Cuál fue el resultado? Fue el fatídico 15 de noviembre, como ya lo han manifestado, en donde las Fuerzas Armadas, las fuerzas reaccionarias del gobierno de ese entonces, pues detuvo esa innumerable marcha a sangre y fuego y sus restos fueron enterrados, más bien fueron lanzados al río Guayas. Esa fecha es histórica para nosotros porque de ahí nace ya justamente lo que sería hoy el punto de partida de la Confederación para dar paso ya a otras condiciones y naturalmente bajo los preceptos filosóficos, darle un contenido de clase a toda nuestra organización a nivel nacional Edgar, internacional. Sí, claramente. Edgar, ahora, ¿cuál es el trabajo y cómo se ha ido
cambiando, cómo se ha ido actualizando el trabajo de la Confederación, porque, claro, hay reivindicaciones económicas, salariales, sindicales que atender, pero también en un curso político que ha tenido sus vaivenes, ¿no es cierto? Y todos sabemos que están enfrentando ya el balotaje próximamente con el correísmo y no correísmo. Entonces, ¿cómo ustedes se insertan y cuál es su posición frente al escenario político actual allá en Ecuador? Bueno, el principio fundamental que nosotros hemos manejado desde 1944 hasta la presente fecha ha sido la independencia de clase. Eso nos ha permitido justamente no entrar en una contienda frontal contra los gobiernos, sino más bien a través de una propuesta política, a través de la inserción dentro del ámbito legal, del ámbito jurídico, la defensa de los derechos, tanto de derechos individuales como derechos colectivos. Eso nos ha permitido también ir construyendo un proceso a largo plazo, como yo he manifestado, cuantitativa y cualitativamente. Hace más o menos a inicios del 2000, del siglo XXI, nosotros contábamos con organizaciones netamente sindicales y muy poco de organizaciones populares o campesinas. Hoy podemos hablar que tenemos un gran acervo de organizaciones sociales con claro tinte justamente de desarrollo social, con una propuesta de transformación social a la cual se incorpora el movimiento sindical. Eso nos ha permitido justamente irle dando algunas reinserciones dentro del campo político y sindical. La Confederación, como habíamos manifestado algún rato atrás, no es una organización netamente sindical, no solamente se creó para defender derechos de los trabajadores, no, la Confederación nace, se crea y se desarrolla para hacer una alternativa de poder desde las organizaciones sociales, desde el movimiento sindical. Entonces, durante todo este tiempo hemos estado en ese trabajo de reagrupamiento de las organizaciones y hoy pues contamos el país, Ecuador, tenemos 24 provincias, contando también con la provincia insular de Galápagos. Entonces, la incidencia que tiene la Confederación es en las 24 provincias del país, lo que nos hace justamente continuar siendo la primera organización clasista cuantitativa y cualitativamente hablando. Exacto. Ahora, ¿han tenido contacto Daniel Noboa, Luisa González, ¿no es cierto?, en esta segunda vuelta? El correísmo, decíamos, y anticorreísmo. El correísmo del presidente Correa, ¿no es cierto?, que impuso 10 años un socialismo del siglo XXI, y el anticorreísmo es la antípoda, ¿no es cierto?, todo lo contrario. ¿Han tomado posición más que posición, han tomado contacto con ellos, alguna carta, algún plan de trabajo en conjunto? ¿Cómo se maneja el tema político ahora? La dialéctica que ha sido y seguirá siendo para nosotros como sindicalismo de clase siempre ha sido la independencia de clase. Para nosotros no existió un socialismo del siglo XXI, lo que existió es un capitalismo del siglo XXI que se amparó en la corrupción, en el saqueo de los fondos y naturalmente no conllevó a lo que nosotros le habíamos apostado a un proceso de transformación social. Y cuando nos piden definiciones sobre el uno o el otro, nosotros hemos manifestado claramente que no podemos estar con la derecha, con la vieja oligarquía, hoy representada en el presidente Daniel Noboa, ni tampoco podemos estar con esta nueva oligarquía, producto de la corrupción que se generó durante esa década. Nosotros hemos manifestado y somos claros en decir de que este proceso, así como se inició en el 2006, tiene que regresar a ser una alternativa, tiene que regresar a ser una tendencia en donde las organizaciones sociales, el movimiento sindical, apostemos justamente con hagamos nuestros aportes a ese proceso, pero naturalmente en donde se identifiquen cosas claras y no justamente... Pero ninguno de los dos candidatos representa esa postura, ¿no?, a su juicio. Para nosotros hay dos derechas que se están disputando el poder y frente a ello lo que nos corresponde justamente es ver cuál es la mejor opción para poder desarrollar la lucha a futuro. Desde la oposición sería entonces, ¿no? Naturalmente, ese sería el punto. Edgar, de el hermano pueblo ecuatoriano,
¿Qué podemos decir? ¿Cómo se está viviendo actualmente? ¿Cuál es la sensación social, cultural, de relaciones? No necesariamente política, pero ¿cómo se vive esa convivencia interna en Ecuador? Bueno, nosotros como que le estamos reanimando una esperanza. ¿En qué se basa el criterio que lo acabo de manifestar? Porque antes teníamos la guerra con el vecino país del Perú y nos juntaba al país. Hoy nos junta la selección del Ecuador. Es decir, todavía hay un punto de esperanza que nos permite seguir pensando en función de nación, en función de querer justamente construir algo nuevo y esperanzador. Estamos claros nosotros de que este proceso o esta situación que estamos viviendo en el contexto nacional también se repercute a nivel internacional. No ha variado, no ha cambiado, porque la corrupción es general, es casi planetaria. La situación, la vulneración de derechos que se han generado tanto en los derechos humanos, derechos de la naturaleza, en los derechos de los trabajadores, ha sido general. No solamente es en Ecuador, la gente se levanta, los chalecos amarillos se levantaron, el pueblo chileno se levantó, Haití se levantó, Colombia se levantó, Perú se levantó, Ecuador también se levantó. Es decir, nosotros seguimos considerando que América Latina y el mundo hay lucha. Nosotros tenemos lucha, pero lo que estamos postergando o no estamos entendiendo cuál es el proceso en esta lucha que debemos incorporar. Es decir, cuál es el objetivo claro que tenemos. Entonces existe una disgregación de ideas, una disgregación de pensamientos y por ende una desideologización. Se trata justamente de entender en dónde estamos a este momento, bajo qué condiciones vamos a desarrollar propuestas y alternativas, ya sea para el uno o el otro gobierno. Y la primera alternativa que nace justamente o que nosotros la estamos pensando es la reinstitucionalidad del Estado, porque a eso nos han llevado justamente los sectores que dominan el mundo, nos han llevado justamente a que nuestras instituciones sufran un resquebrajamiento y un debilitamiento. Entonces aparecen las bandas delincuenciales, el narcotráfico, la corrupción, el saqueo. Necesitamos un gobierno que sea firme, necesitamos gobiernos que en las mínimas expresiones de democracia sigan construyendo o sigan avisorando procesos de transformación, a lo cual deben contar con organizaciones realmente constituidas y no aparatos de organizaciones. Entonces, el primer elemento que se nos corresponde, como he manifestado, es la reinstitucionalidad del Estado. La Asamblea Nacional tiene que ser eso, una asamblea donde se legisle y en donde también se juzgue tanto al poder al Estado ecuatoriano, juzgue el accionar de sus representantes, porque a eso tiene que dedicarse. La Asamblea Nacional no puede ser un chantaje de cada uno de los gobiernos y para ello hacen prevalecer leyes caducas o simplemente no se dedican a fortalecer el cuerpo legal en el país. ¿Y cómo lo manifestamos? Por ejemplo, aquí hay violación a los derechos de los derechos de los trabajadores, a los derechos humanos, a los derechos de la naturaleza. Hay depredación de los bosques, hay violación permanente de nuestros campos petroleros, de nuestros campos mineros, es decir, existe un resquebrajamiento. Luego viene la defensa del consumidor. En una sociedad dolarizada como la ecuatoriana, de hecho, el dólar, una desmotivación que tendría el pequeño productor es justamente cuando un producto le suben de precio y ellos tienen que vender a otro precio su producto. Es decir, estas desarticulaciones que se generan en una sociedad dolarizada tienen que tener leyes fuertes, leyes duras, que nos den justamente condiciones para poder impulsar. En el tema laboral necesitamos una política laboral que no pase solamente por hacer prevalecer un código de trabajo, sino que exista un solo código que nos agrupe a todos los trabajadores. Debe haber capacitación, formación y profesionalización de los trabajadores.
debe la seguridad social constituirse en lo que tiene que ser la seguridad social para los trabajadores y lo que tiene que ver con créditos para los pequeños campesinos, para los pequeños y medianos emprendedores o pequeños o medianos agricultores. Es decir, todo eso tiene que capitalizarse en un cuerpo legal en donde los inversionistas sepan bajo qué condiciones en el país van a venir a invertir y cuáles son las leyes laborales que les protegen y que las que nos protege a los trabajadores como tal. Sí, hay una realidad, ¿no es cierto?, que la conocemos, la entendemos perfectamente, porque los problemas de allá son los problemas de Latinoamérica, del mundo, en términos globales, ¿no es cierto? Estamos todos conectados y el tema de la inseguridad se hace presente en muchos países, si no, reitero, digamos, es un tema mundial. Estamos con Edgar Zarango Correa, que es presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, pero también vicepresidente internacional de Derechos Humanos Sin Fronteras. Te quiero nuevamente llevar al tema de la inseguridad, de la delincuencia, porque estaba revisando por acá, cada 21 horas sucede un femicidio en Ecuador. Lo revela el reciente informe de mapa de femicidios elaborado por la Alianza Feminista para el Monitoreo de los Femicidios en el país, cuyas cifras verificadas hasta el 15 de marzo de este año señala que hay 82 mujeres fueron asesinadas por razones de género en los últimos 70 días. Bueno, esto viene, digamos, a sumarse a todos los hechos de violencia, y te quiero llevar al terreno precisamente de cómo se gobierna con el tema de la inseguridad y cómo las posiciones políticas asumen que, por ejemplo, la derecha puede tener mayor connotación, mayor fuerza en el ámbito de la seguridad. Eso es lo que entendemos acá en nuestro país, que la derecha tiene la llave, de alguna manera, suponemos, para llegar a contrarrestar el tema de la inseguridad, de la violencia, el tema de la delincuencia, claramente, pero también del narcotráfico. ¿Asumen ustedes también eso, que la derecha es como, no sé, una salida a un salvataje, o es absolutamente contraria a esa posición? A ver, yo había iniciado un pequeño preámbulo sobre la desinstitucionalidad del Estado y de los estados en América y el mundo. Esa teoría es valedera en el mundo hoy en día. ¿A qué se debe? Justamente a la concentración de capital, a la aparente hegemonía de algunos países o de un sistema dominante en el país, en el mundo. Cuando hablamos de un sistema dominante, estamos hablando de un sistema que se está cayendo, que es caduco, que nosotros tenemos que hacer los máximos esfuerzos para poder ir buscando procesos que nos permitan ir buscando esos equilibrios. Si está cayendo un sistema, nosotros tenemos que tener una alternativa, porque no se trata de caer, se trata de levantarse, y levantarse en condiciones iguales. Eso no entiende el sistema capitalista. Aún sigue entendiendo de que precarizando más el trabajo, arrinconando más a los sectores más pobres, ellos van a conseguir más riqueza. Efectivamente, lo van a hacer. Sin embargo, hay un pueblo mayoritario que cada día más está buscando esas relaciones justamente de equilibrio. ¿Por qué se producen estas situaciones? ¿Por qué Israel invade a Palestina? ¿Por qué la guerra entre Ucrania y Rusia? ¿Por qué la ONU no dice nada? Es decir, todo eso tiene una razón de ser. Existe un complot para poder detener las justas y aspiraciones, lucha de los pueblos. Esta desarticulación permite y aterriza en cada uno de los estados o de las naciones, cada uno con sus idiosincrasias. Chile vive su realidad, Perú vive su realidad, Brasil tiene su realidad, Colombia, Venezuela, Cuba, el mundo, cada uno tenemos nuestras idiosincrasias, y Ecuador no es la excepción en estas idiosincrasias desestructuradas o desestructurantes que está generando el sistema. O sea, la derechización no es la salida política para contrarrestar la delincuencia en Ecuador.
el asunto no pasa por ser de derecha o ser de izquierda, porque ahí en ambos lados, en los extremos de derecha a izquierda, se producen y se generan este tipo de tergiversaciones o fracturaciones que son justamente mezquinas a la realidad de los pueblos y a la realidad de la naturaleza y de los seres humanos. Tenemos que buscar puntos de equilibrio. Tenemos que ser un poco más propositivos en cuanto a la generación de leyes, que si no se puede lograr todo, al menos lograr lo mínimo, que es un punto importante para ir avanzando en lo que nosotros queremos avanzar a una sociedad más humana, más equitativa, más democrática, más integradora, más incluyente, menos saqueadora, menos corrupta, porque el mundo vive también esta corrupción y que es necesario darle un punto de partida hacia su eliminación. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar usted a su juicio, digamos, el próximo 13, el domingo? ¿Cómo ve, cómo advierte el panorama ahí en las elecciones? ¿Quién será presidente, presidenta? Hay que ser claros y enfáticos en que esta desideologización que produjo el socialismo del siglo XXI es difícil para los sectores de izquierda poder asimilar que estamos bien con un gobierno o estamos mal con el otro. Nosotros creemos de que hay que apuntar a un nuevo estilo y el 13 de abril simplemente será un cambio del mismo gobierno. No se trata de que vamos a cambiar sustancialmente la gobernabilidad en el país. Al contrario, la Asamblea Nacional hoy mismo ya electa, ya están haciendo los consabidos amarres, mayorías, fracturaciones y todo eso, que es parte justamente de la desestructuración en una sociedad caduca como la que está viviendo la humanidad. Entonces, los gobiernos tienen que tener lo suficientemente pantalones para poderse fajar frente a una sociedad corrupta, a un vandalismo que se ha degenerado, a una delincuencia organizada que campea por todo el mundo. Y nosotros, como he manifestado, no es la excepción y necesitamos buscar el contingente que nos permita hacer ello. Y los dos candidatos no se han pronunciado, estimado Jorge, no se han pronunciado como algunos elementos, como por ejemplo, cómo mantener o darle sostenibilidad laboral al país, cómo generar más empleo, cómo estructurar o ir buscando una salida con leyes que vengan justamente a beneficiar no a un solo sector, sino a la mayoría de los pueblos. No se han pronunciado sobre cómo mantener la seguridad social, si va a seguir siendo la caja chica de todos los gobiernos o será para los afiliados. Cómo ir institucionalizando las instancias del Estado, como el Ministerio de Bienestar Social, como las Fuerzas Armadas, es decir, que cumplan su rol para lo que fueron constituidos. Todas estas situaciones, Jorge, es hoy en día bastante complejo y pensar que el 13 de abril vamos a ir por ese camino no es posible porque hay un sistema dominante que es el que pone y saca gobiernos y en ese sentido nos toca buscar una alternativa que nosotros como Confederación de Trabajadores del Ecuador ya la estamos presentando, ya la hemos presentado, es decir, un gobierno que sea de los trabajadores, para los trabajadores y por los trabajadores. ¿Y cómo se puede hacer eso, Edgar? Perdón, ¿cómo se puede hacer eso institucionalmente? Porque tenemos la segunda vuelta y no hay más que dos opciones. ¿Cómo se puede consolidar un trabajo de ustedes como Confederación de los Trabajadores de Ecuador, entendiendo que no hay espacio político para eso? Nosotros hemos presentado una carta a los dos candidatos finalistas. Los dos no nos han respondido. Tampoco queremos que nos respondan, sino que es un elemento, una herramienta que vamos a tener para golpear a futuro. Es decir, nosotros quisimos dialogar, nosotros estamos dialogando, nosotros queremos dialogar, pero si es que esto se cierra, pues tenemos el otro pie en las calles. Esa es la condición del sindicalismo de clase, esa es la condición de la independencia de clase. Un pie en los diálogos, un pie en las propuestas y otro pie en las calles. Algo así también hemos escuchado por acá, que advierte también la posición social, ¿no es cierto?, de los sindicatos,
de los trabajadores, de la gente que a veces se aparta de la política y que toma posiciones y que dice, oye, realmente merecemos cambio, necesitamos variantes. Daniel Noboa hace poco se juntó con Donald Trump precisamente en su casa allá en Estados Unidos, en Florida, para pedir ayuda por el tema de la delincuencia. Las ramificaciones y las relaciones entre estos gobiernos, obviamente que también empañan la capacidad autónoma, ¿no es cierto?, de gestionar, de escuchar desde lo local cómo se transforma o cómo se llevan distintos temas, como el tema de la seguridad. Entonces, de verdad que está como muy revuelto el ambiente, amigo mío, ¿eh? Bueno, parece que se cortó un Sí, poco, no sé pero si... retomemos, no te preocupes. No, pero yo tengo la pregunta, A ver, A ver, ¿a dónde va el presidente Noboa? ¿A hablar con quién? Sí, lo que acaba de hacer Donald Trump con todos los latinos es lo más inhumano. Es decir, ¿qué consejo va a recibir de una persona desnaturalizada? Nosotros consideramos, y si que fuera el otro gobierno, igual lo haría. Es decir, porque obedecen a una égida o a un eje de intervención en donde no se pueden salir. Que se denominen de izquierda o de derecha, es el mismo eje el que los domina y el que los tiene ahí listos o los tiene ahí secuestrados. El presidente o los presidentes o los gobiernos o los gobernantes tienen que tener la decisión política para enfrentar las cosas y no decir tengo que irme a juntar con tal o cual gobierno, porque la autonomía, la autodeterminación lo tenemos cada uno de los pueblos, idiosincráticamente hablando. Esta autodeterminación tiene que ver justamente por generar políticas nuevas. No estamos hablando que de la noche a la mañana se puede cambiar o se puede transformar el mundo, pero sí se pueden llegar a través de consensos, sí se puede llevar a través de diálogos, sí se puede trabajar procesos integradores, se puede trabajar sin apasionamientos y con las decisiones que deben ser de gobierno, deben ser políticas de Estado que permitan avanzar en la construcción de un mundo diferente. Eso no se va a generar porque existen detrás de eso las famosas empresas que se encargan, lo que hablábamos hace rato, la guerra con Ucrania y Rusia, es por las empresas. Estas empresas, una vez que no obtuvieron la ganancia con las empresas farmacéuticas con el COVID-19 o las vacunas del COVID-19, entonces inventaron una guerra para poder tener venta de las armas. Todas estas empresas lo que están interesadas en saquear los pueblos, en desestructurar gobiernos, en desestructurar naciones. Y a nosotros nos corresponde que el pueblo conozca que la estructuración o reinserción de nuevos elementos en los procesos de los estados pasan por grandes diálogos. Y los diálogos no solamente tienen que ser entre iguales, sino ahí ya no hay diálogo. Tiene que haber diálogos entre diferentes para conocer qué piensa el uno, qué piensa el otro, y sobre eso buscar puntos de acuerdo, puntos que vayamos construyendo en el futuro. Eso son las nuevas realidades. No podemos hablar de que porque ese empresario es malo y porque nosotros somos trabajadores somos buenos. No, al contrario. Hay empresarios buenos. También hay trabajadores malos. Hay empresarios malos y también habemos trabajadores buenos. Es decir, todas estas situaciones que se generan parten justamente de grandes decisiones que deben tomar los pueblos cuando los gobiernos ya no ha sido posible justamente que nos convoquen o nos llamen a estas grandes jornadas por la salvación nacional, llamémosle así, o por al menos intentar hacer algo para poder sobrevivir en un mundo que cada día es más pequeño, dadas las condiciones en que nos estamos desarrollando en cada uno de nuestros pueblos y naciones. Edgar, yo te quiero agradecer estos minutos de conversación franca, directa. Edgar Zarango Correa, presidente de la Confederación de Trabajadores de Ecuador. Somos el único programa de estas características en la televisión abierta en nuestro país. Yo creo que marcamos también un punto de inflexión con el trabajo de comunicación que se está llevando a cabo con una conversación abierta, libre, dinámica, ¿no es cierto?, súper franca.
con distintos puntos, con distintos pueblos, con distintas sociedades también, países claramente que tienen sus problemáticas y que son conocidas, que son ampliadas, digamos, en una conversación acá en el programa. Así que te quiero agradecer y ojalá tengamos oportunidad después del 13 para ver cómo quedan ahí las condiciones políticas. Porque yo me siento muy agradecido y congratulado por la invitación, agradecerte a ti, a Juan Carlos, nuestro presidente internacional, por la acogida, por el espacio que nos han dado. Ecuador es un país muy bello, un país muy acogedor, muy solidario. Sin embargo, estamos atravesando por una crisis que, como he manifestado, es una crisis general y que es necesario poner los puntos sobre las IES. Alguien tiene que empezar a hacer, alguien tiene que justamente dar el primer paso y avanzar en lo que necesitamos los pueblos y las naciones. En ese sentido, pues yo muy agradecido contigo y claro, después del 13 nos volvemos a juntar para ver qué pasó acá. Pero como te digo, las esperanzas no están en uno ni en la otra, sino las esperanzas están en el pueblo mismo, que somos los que tenemos que construir el futuro para nuestra patria y sobre todo para América Latina y el mundo. Eso. Y siempre deseando sabiduría, sapiencia, ¿no es cierto?, para quienes toman las decisiones políticas democráticas, ¿no es cierto?, después de un ejercicio electoral. Un saludo muy grande, un abrazo al pueblo ecuatoriano y muchas gracias por este contacto. Tendremos oportunidad de nuevamente conversar. Muchas gracias, Edgar. En su nombre, Jorge. Muchas gracias. Un abrazo. Ahí está. Tenemos que ir a la pausa. Primer bloque listo. A la vuelta seguimos conversando. Tenemos otro invitado en Derechos Humanos Sin Fronteras en UCB Televisión. Porque los derechos humanos son universales. Deben ser condenados cuando se violan bajo el gobierno o régimen que sea. Porque la defensa de estos derechos es transversal, sin diferencias políticas, sociales, étnicas, sexuales o religiosas. Porque estos derechos no pueden estar al servicio de gobiernos, partidos políticos, empresarios ni grupos religiosos. Porque los derechos humanos pertenecen a todos los seres humanos, sean estos del color que sean. Únete a Derechos Humanos Sin Fronteras. Cada sábado, a las 15 horas, por UCB Televisión. Desde 1957, junto a la familia chilena.